cirugía, al capítulo de columna. Hoy vamos a presentar un tema en cuanto a fracturas toracolumbares, titulado fracturas de columna toracolumbar, por parte del doctor Hugo Reynoso. Él nos acompaña del Instituto de Ortopedia del Hospital Zambrano de León, de Monterrey. Él es ortopedista con especialidad en cirugía de columna. Vamos a dar un aplauso y vamos a escucharlo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Todos tienen bebida, ¿verdad? Perfecto, empezamos muy bien. Muy bien. Pues la intención el día de hoy es que platiquemos un poco sobre las fracturas de columna, que revisemos algunos casos y creemos algo de discusión. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, no duden y por favor interrúmpanme. Yo creo que todos hemos tenido una imagen como esta en la sala de urgencias y en automático tenemos una idea de que tenemos que hacer un tratamiento. Las preguntas que tengo como intención de que podamos responder con esta plática es ¿qué nos lleva a tomar esas decisiones? Los objetivos es que hablemos brevemente de la anatomía y la biomecánica de la columna toracolumbar y particularmente de la unión toracolumbar. Conozcamos un poquito de la historia, de cómo se han hecho las clasificaciones, qué nos ha traído a cómo tomamos las decisiones el día de hoy. Lo importante que es que tengamos clasificaciones para que podamos tener un mismo idioma a la hora de comunicarnos y comparar los casos. Y evidentemente que podamos aplicar estos conceptos para resolver los casos de nuestros pacientes. Hablando un poco de la anatomía. Importante mencionar que la unión toracolumbar es un punto donde vamos a tener un cambio en el eje y en la carga, donde cambiamos de una zona rígida, que es la columna torácica, donde tenemos articulaciones verticales, a una columna lumbar móvil, donde tenemos facetas sagitales. ¿Cuál es la consecuencia biomecánica? Que en este punto es donde mayor estrés vamos a tener y por ende vamos a tener la mayoría de las fracturas localizadas en este punto. Lo más importante que pudiéramos destacar de este punto es dividir esa columna en tres partes. Ahorita vamos a analizar. Entender que los principales mecanismos por los que vamos a tener una fractura van a ser 4. Principalmente una compresión axial, cuando tenemos una carga vertical, que habitualmente nos va a dar una fractura por estallido. Vamos a tener lesiones con flexio-compresión, donde vamos a ver que hay una carga en la plataforma superior. Una flexodistracción cuando tenemos una lesión con un fulcro anterior y lesiones por rotación o luxaciones. Como platicábamos, la unión más afectada por este cambio en el vector de las fuerzas va a ser entre T10 y L2. Es donde vamos a encontrar entre 40 y 50% de las fracturas. Vamos a tener una aparición bimodal, donde vamos a ver una aparición en adultos jóvenes por mecanismos de alta energía y adultos mayores por traumas menores. Cerca de 20% de los pacientes pueden tener una lesión neurológica asociada. No los quiero marear mucho con nombres y fechas de lo que ha pasado en la evolución de la historia, pero básicamente lo que ha pasado con la clasificación de las fracturas es que en un principio nos enfocábamos solamente en describir cómo se ven, pero no cómo se comportan. Posteriormente se fueron dando cuenta que ciertas fracturas que dejábamos que cicatrizaran de forma conservadora presentaban dolor y otras no. Y la pregunta era ¿por qué a unos pacientes les duele y a otros no? Después viene el concepto de la reproducibilidad. ¿Cómo podemos hacer que todos las clasifiquemos igual? Porque al final del día yo puedo decir que es una fractura de un tipo, si alguien la ve va a decir que es una cosa distinta. ¿Cómo le podemos hacer para que todos estemos hablando de lo mismo? Y después, ¿qué podemos hacer para que ya que hablamos lo mismo, podamos describir lo mismo, tomemos las mismas conductas de cómo vamos a tratar a estos pacientes? Básicamente esta es la evolución de lo que ha pasado. Al principio solamente se describían cómo eran esas fracturas, posteriormente se empezó a ver el concepto de estabilidad, donde empezamos a dividir la columna en dos. Tenemos una parte anterior, que es el cuerpo vertebral y el disco, y elementos posteriores.
Sin embargo, esto no era suficiente. No es hasta los 80s cuando empezamos a ver que los pacientes que tenían un involucro tanto de la pared anterior y el muro posterior presentaban a desarrollar cifosis. Es donde se introduce el concepto de esa tercer columna. Posteriormente, en los 90s, es donde viene una clasificación por parte de la O, donde ya empezamos a hablar un poco del mecanismo y empezamos a dividirlas en A, B y C, según si fue una lesión por compresión, si fue una flexodistracción o si hubo una rotación. Sin embargo, seguimos en un punto donde no sabemos de qué nos sirve tener esta descripción si no sabemos qué vamos a hacer al paciente o cómo lo vamos a tratar. Posteriormente, en los 90s, viene la clasificación de McCormack, en la cual empezamos a tener una idea de los pacientes que cumplan ciertos requisitos, vamos a tener que abordar la columna anterior. Este es un ejemplo del artículo original del trabajo de McCormack, en donde se describe, dependiendo la angulación, el porcentaje de conminución, el espacio que hay entre los fragmentos, el porcentaje de corrección que tiene. Sin embargo, este trabajo está basado en la experiencia de 28 pacientes. Realmente no es una muestra importante. Sin embargo, este estudio pues, prácticamente definió cómo íbamos a tratar a los pacientes por casi 20 años. Más adelante se desarrolla el TLIX, que se vuelve ya no solamente describimos, ya no solamente medimos, sino que empezamos a darle una calificación a las fracturas que nos va a dar una orientación de cómo debemos tratar al paciente, con cirugía o sin cirugía. Es importante que, como platicábamos, que hablemos un lenguaje común, que todos, cuando digamos una clasificación, sepamos perfectamente bien qué tiene el paciente, qué lesión neurológica tiene el paciente, alguna comorbilidad que tiene el paciente, que podamos reproducirla, que nos ayude para tomar una decisión, qué pronóstico va a tener y evidentemente para poder tener una investigación. Todos los casos previos que les mostraba, la serie más grande con la que se hicieron estas clasificaciones no superaba los 400 pacientes. El problema que habíamos tenido es que eran meramente descriptivos. Pues finalmente empezamos a incluir valores numéricos para poder tomar una decisión y actualmente lo que utilizamos es la clasificación de la AO, que prácticamente es el condensado o el resumen de todo lo que hemos visto. Las lesiones las vamos a dividir nuevamente en A, B y C. ¿Cuál es la fractura tipo A? Es una fractura donde tenemos un mecanismo de compresión, hasta ahí. La lesión tipo B, donde tenemos una lesión con una flexodistracción. Y la lesión C, cualquier fractura que tenga un desplazamiento o una luxación. Posteriormente vamos a tener subtipos. Por ejemplo, las fracturas A0 van a ser fracturas que no tienen involucro de la estabilidad, ya sea que tengamos una apófisis transversa o una apófisis espinosa fracturada que no compromete la estabilidad. Posteriormente lo que tenemos que analizar son las plataformas. En este caso las fracturas A1, vamos a ver que hay un involucro de la plataforma superior exclusivamente. Vamos a tener las fracturas A2, donde tenemos que tener en cuenta que tenemos un involucro de la plataforma superior y la plataforma inferior. Las A3, aquí ya tenemos igualmente un involucro de la plataforma superior y del muro posterior, que es la parte más importante. Y en la A4, donde tenemos un involucro tanto de la plataforma superior, inferior y el muro posterior. Las tipo B van a ser lesiones por flexodistracción. Las B1, donde tenemos una lesión meramente ósea. Las B2, donde tenemos una lesión, donde tenemos una afección del complejo ligamentario posterior, y las B3 son lesiones por hiperextensión por un fulcro en la columna anterior, y la C, un desplazamiento o una luxación. Vamos a tener modificadores neurológicos, porque ya no solamente queremos describir la fractura, sino queremos describir el estatus del paciente. Vamos a ir con un N0, donde tenemos un paciente neurológicamente íntegro, N2, donde tenemos un paciente con signos, síntomas radiculares, N4, un paciente con una lesión medular completa, N1, un déficit neurológico transitorio que ya resolvió, N2, una lesión medular incompleta,
y NX, un paciente que no podemos valorar, ya sea por estado inconveniente, porque esté intubado, porque el paciente esté inconsciente. Y el modificador, cualquier afección que pueda afectar el tratamiento, como por ejemplo una espondilitis anquilosante, alguna comorbilidad que tenga el paciente. Y el TLIX es la escala que vamos a utilizar para darle una calificación, para darle un número a esa fractura. Ya no solamente queremos un tipo, queremos dar una puntuación, queremos algo más objetivo. En esta clasificación o en este score, lo que vamos a considerar son básicamente 3 puntos: la morfología, las características que tiene esa fractura, si es un estallido total, una traslación o una luxación, si está afectado o no el complejo ligamentario posterior, y el estado neurológico del paciente. Dependiendo de esta calificación, se va a emitir una recomendación sobre si el paciente requiere de un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. Este es el resumen del score. Y ahora me gustaría que pasáramos a unos casos clínicos, y si alguien quiere comentar en la descripción, puede por favor acercarse. El primer caso es una paciente, un masculino de 33 años, sin antecedentes de importancia, que acude al área de urgencias posterior a caer de una escalera aproximadamente de 3 o 4 metros. A la exploración física, el paciente se encuentra neurológicamente íntegro, solamente refiere dolor en la región dorso-lumbar. Afortunadamente no tenemos una radiografía AP, pero tenemos esta proyección lateral. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la radiografía? ¿Algún estudio adicional? En su abordaje diagnóstico hacemos una tomografía. ¿Alguien quiere comentar en la tomografía qué plataformas están afectadas? Tenemos sospecha de lesión de ligamento, ya sabemos qué hacerle. Lo vamos a operar, le vamos a poner un corset. Hay un fragmento retropulsado. Imagen de resonancia magnética, hiperintensidad del cuerpo de L1. ¿Cómo la clasificaríamos a esta fractura? ¿Una B? B2. ¿Por qué B2? B2. O sea, pensamos que tiene una lesión ligamentaria del... Bueno, la radiografía se ve el espacio espinoso abierto y ahí se sospecha por el trazo, el compromiso con el complejo ligamentario posterior. Realmente eso, cuando abres ya ves, está roto, casi siempre está roto. Muchas gracias. Otra opinión de los maestros, por favor. Gracias. Fíjate, Hugo, que yo aquí me iría más por un tipo C. O sea, sé que es mínimo el desplazamiento, pero en la tomografía para mí hay como 1 milímetro en otro corte, como que se recorre ese fragmento hacia atrás. Y bueno, como una vez un maestro me dijo, pues una C es una traslación, nadie te dice cuánto. Para mí, digo, y pensando en el tratamiento más importante, ¿no? Yo no cambiaría tanto si es una B o una C, yo creo que en ambos casos se instrumenta, pero yo me iría más por la gravedad porque pareciera en la radiografía que es una fractura técnicamente sencilla, pero ya cuando ves esos estudios sí ves un gran desplazamiento. Bueno, poquito.
Esa imagen como que anterior del cuerpo vertebral, o sea, parece como que eso se quedó allá y el resto de la vértebra se fue hacia atrás. La plataforma superior. Sí, digo, a veces la diferencia entre una C y una B pues puede ser la diferencia de 2 tornillos o de ahorrarte 2 tornillos o sumar 2 tornillos, ¿no? Que bueno, hasta en el tema económico también influye eso. Voy a hablar desde el punto de vista institucional, que a mí me toca ver mucho. Yo estoy en la UMAI, veo mucho trauma y los pacientes no los vemos en una semana, los vemos en un mes, prácticamente cuando ya se resuelve algo. Y para mí la distinción más importante es si es B o C. O sea, ya cuando tienes B, hay que ser muy puntuales. No todas las A3 ni las A4 son quirúrgicas. Hay A3 y A4 estables. Es un paciente joven. Entonces, esa diferenciación es importante. Nos ha tocado manejar pacientes porque ya tienen un mes o mes y medio asintomáticos, pues ya les dejas corset. Y llegan un mes después al control y realmente tenían una disrupción del complejo ligamentario y se fueron a SIFO. Una SIFO estable muchas veces es asintomático, tiene un dolor mecánico mínimo, pero ahí te das cuenta que esa es para mí la principal punto de inflexión es está roto el complejo ligamentario posterior porque eso ya lo vuelve una A inestable y ahí se vuelve quirúrgica. No todas son quirúrgicas de esas A4. Sí, de acuerdo, ¿no? Por eso también la importancia que, bueno, para los colegas en general que a veces vemos primer nivel, la importancia de complementar bien los estudios, ¿no? Tener la tomografía que muchas veces, sobre todo a nivel institucional, le damos mucha importancia, pero el saber los tejidos, la lesión de tejidos blandos, que puede ser en un nivel más arriba, pues también influye, ¿no? En situaciones como el pronóstico del paciente, tanto el neurológico como el funcional, ¿no? Que puede ser la diferencia en eso. Muchas gracias. Creo que ahorita algo de lo que se menciona es muy importante, porque al final del día acabamos de ver una clasificación y si se fijan, todos empezamos a opinar diferente. Entonces es difícil realmente encontrar un consenso sobre qué es lo que tiene el paciente, está trasladado o no está trasladado, está roto o no ese complejo ligamentario. Entonces ahí es donde entra el TLIX, que es lo que mencionabas, que no todas las fracturas que cumplen ciertos criterios por el TLIX ameritan una cirugía, o al contrario, te dice que no debes de hacer la cirugía. ¿Qué opinan del manejo de este paciente? Por ahí le mencionó algo de una A4. ¿Alguien haría una corpectomía en ese paciente? Doctor Méndez, ¿nos podría decir su opinión? ¿Qué le ofrecería al paciente? Bueno, obviamente nos estamos enfrentando a una fractura estable, prácticamente compromete gran parte del cuerpo vertebral, hay un desplazamiento hacia el conducto medular de un fragmento, el complejo ligamentario posterior está afectado, es una fractura inestable que obviamente amerita una estabilización, ¿no? Yo me iría, tan siquiera por la edad del paciente, por una instrumentación corta. ¿Alguien haría una descompresión en este paciente? Muchas gracias. ¿Alguien le haría algo diferente o ha visto que le hagan algo diferente a un paciente similar? Sí, he visto, pero no. Sí. Ah, sí, justo. Sí. Muy bien, pues nosotros optamos por hacer una fijación percutánea corta. Este es el resultado inmediato y este es el último control que tenemos un año después. Ahora tenemos otro caso. Es un masculino de 57 años, sano, estaba practicando enduro el fin de semana. Y me llamó la atención porque él insiste en que se da cuenta de cómo fue. Dice, me atoré con una piedra y caí de cabeza. Y desde entonces tengo mucho dolor en la parte alta de la espalda. ¿Alguien ve algo en esta radiografía? Digo, la realidad es que yo no vi nada, entonces...
Es T2. ¿Ahora es T2. alguien ve algo? Oh. Hasta aquí. ¿Cómo clasificamos esta fractura? Hay un involucro del muro posterior, la plataforma superior, la plataforma inferior. ¿Alguien sospecha de una lesión del complejo ligamentario? A mí me parece que no. ¿Cómo podríamos sospechar o con qué sospecharíamos la lesión del complejo, doctor? Bueno, en una radiografía, pero por la altura y por los hombros no se ve, pero en la tomografía, o si en otros niveles, por la apertura del espacio interespinoso. Es básicamente. La verdad es que en la resonancia yo no veo hiperintensidad también. O hiperintensidad también. Ya, ¿no? ¿Qué le hacemos a este paciente? Ya. Se puede abordar de dos maneras. Se puede entrar por adelante si tienes, veo que el esternón está muy bajo, o sea, si tienes, pero es meterte también ahí está la bifurcación, entonces ¿para qué complicarte la vida? Estabilizando el posterior es suficiente, ¿no? In situ, inclusive sin hacer descompresión porque el canal está conservado. ¿Y qué edad tenía? 57. Ah, bueno, no, remodela de todos modos. ¿De los maestros alguien le ha hecho algo diferente? ¿Alguien se ha metido adelante? ¿Verdad? En la columna. En la columna. ¿Doctor se ha metido adelante? ¿Le has hecho algo diferente, Aldo? ¿O le harías algo diferente? O sea, es que tiene buen esternón, o sea, sí le pensaría hacer una corpo, pero en fractura el hueso es un poquito distinto. Me ha tocado hacer corpectomías anteriores, pero en T1 y en tumorales. Y la verdad el hueso se va bien fácil, pero ahí en fractura está más complicado. Yo creo que instrumentar posterior pudiera ser, solo que si es una zona de mucha fuerza, puede fallar en un futuro. Tal vez, no lo he hecho, pero de repente me aventaría a intentar instrumentar posterior, dar seguimiento después, o en el mismo momento intentar poner una caja desde el vía posterior, pero está bien complicado. Pero la expandible. Una malla por posterior. Sí, quitar la costilla y entrar ya. ¿Me invitas? Digo, pensando porque la verdad es una fuerza muy importante y una cosa es resolver en el momento, si le ponemos 2 tornillos arriba, 2 abajo, igual les va bien, pero también he visto muchos casos de desanclaje, más porque en T1 y en C7 a veces se ponen los tornillos muy pequeños. Digo, yo no pongo pediculares, me da miedo allá, pero puede fallar. Y si falla, está cabrón. O sea, pero sí, ¿no? Digamos, de inicio, para controlar todo, pues una instrumentación posterior tal vez. ¿Alguien lo manejaría de forma conservadora? Gracias. Si está en una etapa aguda, no, pero sí me ha tocado verlos ya funcionados 2 o 3 meses, o sea, sí he visto. A mí me dio un poco de temor el fragmento retropulsado. Bueno, finalmente lo que decidimos hacer con este paciente fue una fijación de 2 niveles arriba, 2 niveles abajo. Perdón, aquí se cambió el orden. Vamos a pasar a otro caso. Esta es una paciente femenina de 24 años, sin antecedentes, acude posterior a caer de un caballo. Solamente refiere dolor en la región lumbar. ¿Alguien quiere comentar de la radiografía? Nelsi, ¿le ves algo a la radiografía? ¿Le ves algo a la radiografía? 3, ¿no? ¿Qué dije? Perdón, no escuché. L3, la veo.
Hay un trazo, bueno, una de las plataformas de L3 está afectada, ¿no? ¿Alguien ve algo más? Perdón. ¿Alguien ve algo así? ¿Alguien sospecha de una lesión del ligamento, del complejo ligamentario posterior ahí? En esa resonancia. ¿Cómo clasificarían a esta fractura? ¿Considerarían una vertebroplastía en esta paciente? ¿Una fijación percutánea? ¿Una fusión abierta? ¿Le ofrecerían algo quirúrgico? ¿Alguien? Ahí. Pues la realidad es que a esta paciente le pusimos un corset. La realidad es que yo dudo mucho que lo haya utilizado. Para las 2 semanas la paciente andaba como si nada. Lo que me lleva al siguiente caso. Este es similar, es un masculino de 50 años, obeso. Él tiene una caída de 2 metros de altura. Esta es su radiografía, que no se podía poner de pie, y se le tomó en decúbito lateral. Pediríamos una tomografía, ¿no? ¿Tú qué le ves? Disminución del espacio de L1, ¿no? Veo un poquito de disminución del espacio L1 en la plataforma superior, pero no logro distinguir más. Sí. Gracias. 5, 4, 3, 2, 1. Justo, ¿no? ¿Alguien considera que en aspecto se parece a la fractura que vimos en el caso previo? ¿Alguien la clasificaría diferente? Doctor Méndez. ¿El caso previo? En comparación con la anterior. ¿Hay algo de Ahí está acostado. anterior? Generalmente la precisión es más suave, pero sí alcanzo a ver Perdón. Sí alcanzo a ver un ligero desplazamiento posterior y casi un poquito de cifosis en ese segmento, pero está acostado, o sea, no es valorable. Está acostado el paciente. Sí, puede ser que tengamos un falso negativo de lesión de complejo ligamentario, inclusive hasta en la TAC. ¿Hay sospecha de la lesión del complejo ligamentario con esa resonancia? Con esos cortes no. Pareciera que no, pero digo. Viendo el resto me parece que tampoco. ¿Qué le hacemos a este paciente? ¿De nuevo una vertebroplastía a alguien? No, de inicio no. ¿Una fijación? Se cayó de 3 metros. Compresión axial. No. Una carga axial. Sentón. Digo, lo que te marcan y lo que deberíamos es el conservador. Probablemente todo conservador implica riesgo y eso es, cuando tú das conservador tienes que verlo periódicamente cada 2 semanas como mínimo con radiografías por ese riesgo. Este paciente yo lo conocí 5 semanas después de que tuvo su accidente. Esta es la radiografía con la que lo veo. Así fue. Sí. El paciente persiste con dolor, no podía colocarse el corset, realmente era algo que no aguantaba.
Y en este punto, ¿qué harían en la quinta semana? Yo le pediría otra rezo, pues, para ver en qué parte del proceso está, porque no es lo mismo tener todavía las 6 semanas, 5 semanas, donde está en fase de consolidación, que ya tener una CIFO fija, porque ya tendrías que hacer osteotomías para corregir eso. Entonces, de entrada, pedir una resonancia nueva. No le pedí una resonancia, volví a acostarlo. Bueno, Al final quería ver qué tan... Sí, todavía estás en tiempo. En este punto, ¿qué hacemos? 5 semanas. 50 años, ¿verdad? Sí, o sea, de entrada fijarlo. Ahí sí, ya te falló el tratamiento conservador, ya tienes justificado irte a fijarlo. Segmento corto, digo, la edad, no hay guías que te digan qué edad es la ideal. Hay que ver el contexto del paciente, pero sí una fijación corta, o incluso esas fracturas A1, que son como estas traicioneras. Hay artículos, yo no lo he intentado, la verdad, pero ya hay artículos que te dicen que monosegmento, puedes fijar abajo y proteger arriba, y con eso es suficiente. Creo que el punto importante, porque a pesar de que la otra también es una 1, en mi opinión la principal diferencia es el involucro de la columna media, cosa que no tenía la paciente del caso previo. Y bueno, finalmente con este paciente, pues sí, lo que decidimos fue hacer una fijación corta y listo. Y este es el seguimiento a 6 meses. Y bueno, me parece que es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Reynoso. No sé si tengan algunas preguntas finales, algún comentario final también. Si no, pues vamos a cenar y a tomar. A comer. Muchas gracias, doctor. Hombre, ¿de qué a ti? Gracias. Perdón, el doctor Mario. Bueno, pues muchísimas gracias, Doc, por los casos clínicos. Y antes de pasar a la cena, vamos a entregar el reconocimiento al doctor Hugo Reynoso Cantú por Muchas su gracias. presentación. Gracias por la visita. Gracias, Muy gracias. interesante todos los casos. Muy bien, y No, a gracias, nuestro gracias. director de capítulo, doctor Carlos Aguilar Escalante, por buenísima presentación, todo. Gracias.